se me olvidó. Entonces, como les decía, acá, por ejemplo, ustedes tienen el símbolo un ZI 651. Ya se me van a enviar en un Excel qué es lo que significa. Necesito el significado. En este caso es un indicador de posición, para eso pueden ver el apunte. Y lo mismo en todos los demás. Entonces ustedes pondrían ahí ZI. Y lo otro que vamos a indicar, que todavía no se lo he explicado, el detalle del símbolo. El símbolo, pero respecto a lo que corresponde a la ubicación. ¿Ya? Entonces, para tener claro eso, lo vamos a mostrar rápidamente. El símbolo que lo que responde a la ubicación. Después volvemos al Jamboard, porque en el apunte está, pero lo voy a explicar rápidamente. Ya. Entonces, esta tabla, que la voy a agregar a un Jamboard ahí al ladito, pero estoy modificando el... Ya. En esta tabla aparecen los símbolos que vamos a utilizar y se lee de la siguiente forma, para que ustedes sepan también la interpretación. Entonces tenemos los que se encuentran en esta fila, corresponde a los símbolos que están en terreno. Terreno, ¿ya? En campo, dice, locality in field, localizado en campo. Dice que no están en un panel, no están en un gabinete. ¿Qué significa eso? Que son visibles. Que si una persona se mueve en una parte de la planta, los va a ver. Después tenemos esta segunda fila, que están localizados en un sala de control. Sala o panel de control. Y de nuevo, estos están visibles. Tenemos esta otra fila. En realidad aquí es sala o panel de control principal. Y acá este sería una sala o igual panel de control. Pero en este caso no son visibles. No son visibles. Digamos, están dentro de un... Están dentro de un tablero, por decirlo de alguna forma, ¿ya? La diferencia entre lo que son visibles y no visibles es, digamos, a simple vista. Ambos son visibles porque claramente no serviría de nada un instrumento que no lo podamos ver. Tenemos que poder acceder a la información. Pero la diferencia entre, básicamente, los que tienen línea continua y línea segmentada es que esto es
visible, si yo aquí lo puedo ver directamente y esto estaría dentro de algún tablero o dentro de algún gabinete. Entonces, si yo quiero ver lo que está ahí, voy a tener que abrir la puerta o abrir una pantalla, ya sea software o hardware, voy a tener que acceder a hacer una operación antes para poder verlo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre lo que es línea continua y línea segmentada. Y en estos dos que están acá abajo, si se fijan, el símbolo es como la misma idea de la anterior, pero acá tiene doble línea continua o doble línea segmentada. Entonces, acá, eran los de arriba, eran sala o panel de control principal. Esto es sala para ambos casos o un panel de control secundario. Esa es la diferencia básicamente. Entonces, los que son los símbolos solos, no tienen ningún tipo de línea en el centro, están en terreno. Y son visibles. Si tiene una línea, ya sea línea continua o tiene una línea segmentada, está en panel de control principal. ¿Ya? Principal. La diferencia entre la línea continua y la segmentada, la línea continua es visible directamente, o sea, la línea continua, claro, y la línea segmentada no es visible directamente y como les dije, implica que el operador, el instrumentista, el minero, quien sea que esté ahí, va a tener que o abrir una puerta, o abrir un armario, o entrar a una pantalla de computador y acceder a la información. No está directamente visible. Y los dos de abajo también son una sala de control, pero al tener dos líneas significa secundario. Ya tenemos estos son la principal y secundario. Y el mismo concepto, si tiene línea continua, está visible en la sala secundaria, pero si tiene línea continua, está oculto y hay que hacer algún trabajo adicional para poder acceder al panel. ¿Ya? Entonces, con eso estamos definiendo esos conceptos. El concepto de terreno, el concepto de sala de control principal y el concepto de sala de control secundaria o panel de control. ¿Mm? Ahora, ¿alguna consulta? Porque voy a pasar a analizar las columnas ahora. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿Dile? ¿Mm? Este PowerPoint está en el aula. Sí. Si no, lo voy a revisar y esta misma hoja ya la coloqué en el Jamboard, en la pizarra compartida de Gmail. En la No, pizarra pero me compartida. refiero al cuadro que había explicado la semana pasada. Sí, déjeme revisar si Me, es que pa- me parece que no está. No lo puedo encontrar. déjeme ver porque el aula está medio extraña. Lo buscamos de inmediato. Entonces, como decía, la primera columna corresponde a instrumentos, sensores, pulsadores de acción manual, interruptores, etcétera. La segunda columna, ¿ya? Corresponde a básicamente elementos software, son funciones de programa, funciones de instrumentación, control. ¿Ya? Profe, Entonces, una bueno, consulta. dígame, dígame. ¿Esta tarea cuándo se entrega? Ahora, pues es cortita, por eso le Ah, hay estoy que hacerla explicando. ahora. Sí, ahora es una tarea en clase, un ejercicio, porque esto mismo después lo vamos a hacer en la prueba. En la prueba yo voy a colocar un, un fragmento de un programa, o sea, de un plano como este, y usted va a tener que hacer este mismo ejercicio. Entonces, es un preparando para la prueba, podríamos decir. ¿Mm? Igual yo les voy a ayudar, así que no se preocupen, yo les voy a explicar uno similar para que ustedes hagan ese. Van a ver que es simple, si no tiene tanta dificultad. Le sirve de ejercitación. Profe, Dígame. este Excel se le manda
¿Por correo, por el aula, por dónde? Por correo. Yo le voy a dar el correo al que me lo tienen que enviar. Ya, profe. Los siguientes dos columnas estos son las siguientes dos columnas. Tenemos la primera columna. Ambas son control compartido o display compartido. ¿Qué significa eso? Que aquí hay un equipo electrónico, por ejemplo, un equipo que es un PLC, que ese equipo está haciendo múltiples funciones. Podría estar, por ejemplo, esto que está acá, podría ser un FC, significa un controlador de flujo, un controlador de caudal. Y al mismo tiempo el PLC podría ser también un TC, un controlador de temperatura. Entonces, como hemos visto en los lazos de control, este mismo PLC puede hacer más de una cosa. De hecho, esa es una de las características que tienen los controladores lógicos programables, que pueden controlar múltiples procesos. Entonces, el símbolo que representa eso es este, el cuadrado con un círculo. Y de nuevo la misma lógica. Si es un cuadrado y un círculo, es que está en terreno. Si es un cuadrado, un círculo y una línea, es un PLC que está en una sala de control principal. Si es un cuadrado, un círculo y una línea segmentada, está en una sala de control principal, pero no está visible. Y así vamos combinándonos. Ahora, puede ser un PLC si es un controlador, pero supongamos que tenga esto, podría tener una letra I. Si tiene una letra C, corresponde a un PLC. Si tiene una letra I, significa la I. ¿Se acuerdan lo que era la letra I como variable? La letra I como El profe función. en la tabla dice current, sería como corriente, ¿o no? Claro, pues si fuera la I como variable, sería primera letra, ahí es corriente. Pero en este caso dice F, I. La F Indicador. es flow, perfecto, es flujo, Indicador. y la I es indicador. Entonces sería un indicador de flujo. Entonces, los que son indicadores y cuando son compartidos, lo que se usa es un sistema generalmente HMI que se llama, es una pantalla. ¿eh? Básicamente esto es una pantalla. Ya sea una pantalla de computador, una pantalla de estas tablets de control que son la HMI, una pantalla de un software que podría usted abrirla inclusive en un celular, etcétera. Pero si tenemos la letra I, es una pantalla. Si tenemos la letra C, es un controlador que para estos efectos, si tiene la I, digamos que es un HMI, una pantalla, y si tiene la letra C, que es un controlador, un PLC. Entonces, PLC, si tiene la letra C de control, y si tiene la I de indicador, sería un HMI. Entonces ahora vamos a ir a la pizarra compartida, al Jamboard, y vamos a desarrollar esa lámina. Después yo coloco otra lámina para que ustedes la puedan analizar. Vamos a guardar una imagen de esto. Y se guardó la captura de pantalla. Entonces nos vamos al Jamboard. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, las últimas dos columnas significaban, o sea, si el símbolo tiene el círculo o tiene ese como rombo al medio, los Claro, dos son ya. como control compartido. Sí, lo que pasa es si tiene el círculo, digamos que es el control normal. ¿ya? Y si tiene el rombo, sería un control alternativo. Alternativo. Generalmente es un respaldo. O sea, yo podría tener un PLC1 haciendo el control del mismo, un FC, y también podría tener un FC. Por ejemplo, los dos se llamarían 100. Recuerden que ese 100 es el número
de lazo, que sería el lazo, el sistema que está controlando, control o medición. Entonces aquí ambos están haciendo control sobre el lazo 100, ¿ya? Estarían unidos esto. Pero el cuadrado con el círculo sería el principal y el cuadrado con el rombo sería un alternativo. Significa que físicamente habría un PLC1 y habría un PLC2. Supongamos que durante el proceso falle este PLC1, el PLC2 toma el control para que el sistema, digamos, no se salga, no, en este caso, esa tubería, no sé, no se rebalse o no explote la tubería porque hay un caudal ahí que estamos moviendo. Entonces, esa sería como la idea de la diferenciación, como bien preguntó, entre el círculo interior y el rombo interior. Entonces, lo voy a guardar. Esa también se la voy a enviar por el... Pero un poquito estoy abriendo. No, está en el Zoom. Momento. Entonces, ZSL. Puro dice. ZSL 651 estamos viendo. ZSL 651. Entonces, la Z es de posición. Aquí la combinación que nos sirve ver es qué es lo que puede ser un SL. El L ya sabemos qué significa low, bajo. Y las funciones típicas van a ser alarma A, la I de indicador, la R de almacenamiento, la C de control, la S de interruptor. Entonces en este caso es posición, digamos, vamos a hacer la traducción literal, después ordenamos las palabras, que no está, sería posición, interruptor, y bajo. Y ahora si ordenamos sería un interruptor de posición baja. ¿Cuál es la lógica que sigue esto? Significa que si hay una alarma de posición baja, ¿ya? Esta alarma es la indicación visual o audible, en este caso visual, ahí nos están avisando que el horno está bajo en posición, pero para que nos llegue ese aviso, en algún lado hubo que medir. Entonces acá el que está midiendo es el ZSL, este es el sensor. Bueno, en realidad la tarea se van a demorar un poco más, así que les doy durante el día para que la puedan enviar, porque con la explicación y todo ya se nos fue casi toda la clase, así que no se preocupen. La idea de la tarea es que ejercitemos. Vamos a hacer esto mismo también antes de la prueba. Pero en la prueba, lo que vamos a medir en la primera prueba, que ya son en la primera semana de noviembre, alcanzamos a ver justamente todo lo que son los planos, la primera materia introductoria, y vamos a alcanzar a ver algo sobre las señales, algunos cálculos matemáticos sobre las señales. Pero indistintamente que esté o no en la prueba, tienen que aprender justamente a leer los planos de instrumentación, porque cuando ustedes vayan a la planta industrial, se van a encontrar con esto, en minería
todas las plantas trabajan de esta forma y tienen que poder leer los planos y saber qué es lo que están, cómo se está controlando un proceso. Entonces acá, como les decía, el ZSL, la combinación SL, SH, SLL, SHH, todo eso son interruptor. Interruptor muy alto, interruptor muy bajo, interruptor bajo, interruptor alto. Recuerden que la S tiene 4 usos. Se puede usar como speed, como frecuencia, como seguridad, como interruptor, como stop. Por lo que hay que también, para poder discriminar o identificar a qué corresponde, ¿m? Para poder identificar a qué es lo que corresponde, hay que leer ahí como con la letra del lado y mirar el lazo de control también. Entonces, el lazo de control también me entrega información, ¿cierto? Porque eh, me está indicando qué es lo que están haciendo estos componentes. Consulta, ya sea por el chat o acá por el audio del Zoom. ¿Profe? ¿Sí? ¿Tenemos que indicar en el Excel si están en lazo o no? O sea, todos los instrumentos están en un lazo, pero basta con, cuando usted les da el nombre, ¿cierto? El instrumento se llama ZAL651, y ahí usted me diciendo, este es parte del lazo 651 y es una alarma de posición baja. Este es como el Ah, ya. inicio, digamos, esto es lo que usted tiene que definir. Este sería como la entrada y lo que está en la salida es lo que nosotros vamos a escribir. Ahí me están preguntando, ¿el ZAL651 estaría en terreno visible? Por supuesto, sí, efectivamente. Porque si ustedes, ahora si vemos el símbolo, el ZSL651 es un círculo. Entonces, si es un círculo sin nada, está en terreno y es visible, y en este caso es un instrumento, es un sensor, es un interruptor. Vamos a analizar otro. Voy a borrar algunas cosas porque ya vimos los Z en general, para esta serían todos iguales. Las líneas me están preguntando también. Bueno, las líneas por el momento no las quiero ver, las vamos a ver en la próxima clase, pero las líneas también están en el apunte. Las líneas tienen relación con el tipo de señal. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, si se fijan acá, el ZAL, la alarma entre sí, tienen unas líneas que son de esta forma. Es como una línea, tiene como un circulito y una línea y un circulito. Esa línea lo que me está indicando es que esos que están ahí están comunicadas por software. ¿Mm? También, por ejemplo, hay línea continua. Esa es la conexión desde el estanque o desde uno a otro con señal continua eléctrica. Y eso que hay ahí, con línea segmentada, esa es una señal eléctrica del tipo on-off. O sea, esa señal va a ser o un 1 o un 0.
Y en esta tarea no, en esta tarea la línea no tienen que explicar qué es lo que significa cada línea. Por ejemplo, acá hay otra línea que es la línea que tiene esas dos como línea oblicua que la atraviesan. Eso significa que lo que pasa por ahí es aire. Aire a presión. O sea, es una línea de neumática. Eso es lo que nos está indicando la línea de presión de aire. No son tantas las líneas porque las señales que vamos a tener van a ser señales eléctricas binarias, señales eléctricas 1-0, señales continuas eléctricas y señales de aire generalmente. Entonces tenemos señales eléctricas on-off y las otras son continuas. Pero para que no se extienda demasiado, las líneas no las vamos a indicar. ¿Qué es lo que sería, por ejemplo, un H, HS? Lo voy a anotar en verde, donde está, por ejemplo. Fijan, ahí tenemos HS. Un interruptor de mano. Perfecto. Un interruptor manual, digamos, por decirlo de alguna forma. Significa que ahí va el operador y tiene que presionar. Si presiona este interruptor, aquí inclusive arriba del cuadradito te dice abrir, pero este interruptor no está en terreno, porque si se fijan que aparece en el símbolo, tiene esto, tiene un cuadrado, un círculo y una línea al medio, entonces corresponde a este. Lo que significa aquí, sala de control principal, y lo que significa acá, que es un controlador. Entonces, esto está en la sala de control. No está directamente visible al estanque. No es como que en el estanque hubiese un interruptor y yo aprieto el estanque, en el interruptor en el estanque y estoy viendo el estanque. No, esto realiza la función, pero desde la sala de control. Y si seguimos las flechitas, vamos a seguir la flecha. Ahí seguimos la flecha. Las dos flechas llevan hasta M, redondo, que en este caso es un motor. Y sobre ese motor, estamos viendo aquí un elemento que está abriendo, cerrando la tubería. Y sobre esa posición del motor podemos saber si se encuentra en la posición alta o en la posición baja. O sea, si se movió el motor, si lo que está acoplado al motor se abrió o se cerró. Eso es lo que nos está diciendo ahí la información. Por eso es importante seguir el... Se fijan, todos estos son enlazos 60-60, están todos relacionados, aunque no están dibujados todos uno al lado del otro. El lazo 60-60 lo que tiene, este interruptor manual lo que hace, abre aquí esta tubería mediante este motor y esta H60 cierra esta tubería. Esas dos funciones están en una sala de control principal y tenemos también un sistema de lectura si es que se movió o no se movió. Y eso lo tenemos acá, con la posición. Y es la misma idea que el de arriba. Entonces tenemos primero un interruptor que detecta si se movió o no,
y después acá tenemos una alarma. Entonces, imagínense que yo estoy en la sala de control. Entonces, yo presiono el botón, va a ser con azul. Presiono este botón de la sala de control, yo debería esperar ahora una reacción y tal vez al presionar este botón, supongamos que abrir, la válvula debería decir posición H. Que la válvula se abrió, perfecto. Porque como no está viendo, la indicación o la retroalimentación que tiene el operador de sala de control, que cuando presionó, esa válvula se abrió. O al contrario, podría ser que presiona cerrar y lo que va a esperar es que se encienda ese indicador. O no, o podrían ser alarmas de que no llegar al momento. Pero básicamente están relacionadas. ¿Ya? Aquí tampoco está toda la información de cómo están relacionadas. El detalle operativo ya es propio de cada planta. Pero sí me está diciendo que hay una interacción entre ellas. Profe, Sí, dígame, Juan Pablo. el HS, mejor dicho, ¿es una pantalla o un PLC? En este caso, si se fija, es una acción, los interruptores, adelantándonos un poco, son entradas. Hoy no alcanzo a escribir ahí. Son entradas. Y podría ser cualquiera de las dos. Pero acá va a ser una pantalla. ¿No? Porque en las pantallas que generalmente se llaman la HMI o los sistemas SCADA, estaría esto tal cual dibujado como está acá. El estanque, lo más probable que tendría la forma de estanque, se vería en un gráfico si se llena o se está vaciando, pero tendríamos dos botoncitos, tal cual como un botón de un juego. Y usted cuando presione ese botón en la pantalla, ya sea con el mouse o si es táctil directamente sobre la pantalla, haría la función del botón. Sería como un botón digital, un botón informático. Profe, ¿y en qué casos serían PLC? Cuando sea control, cuando tenga la letra C. Por ejemplo, aquí tenemos un UC, o si tuviéramos un FC, un TC, alguna variable con un C. C sería el concepto de control. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué significa que cuando los números abajo tienen letras? Y no escuché bien, ¿me puedo repetir la pregunta? Déjenme subir un ¿Qué, poquito el qué volumen de mi... significa, Pero un poquito, ahora sí. qué significa cuando los números abajo tienen letras? El lazo tiene letras. ¿Significa Ah, lo ya, mismo? ¿O perfecto. no? Por ejemplo, el 6060A, 6060C, ¿cómo sería Sí, ahí? Claro, esos son sufijos, significa que son botones complementarios. Podría ser el mismo botón que está repetido dos veces, por ejemplo. En este caso, el botón el mismo, pero hacen funciones distintas. Pero sigue siendo el mismo lazo. El 6060A o 6060C siguen haciendo lo mismo. En este caso, si te fijas, a partir de la explicación ya queda más o menos claro que estos son como el típico botón para aprieta un botón, abre, aprieta el otro botón, cierra. Lo que pasa es que si los dos se llamaran 60-60 no podríamos diferenciar cuál es cuál, porque se llamarían igual, se llamarían HS 60-60. Ya habrían dos, y no pueden haber dos elementos iguales en un plano, tienen que ser distintos. Entonces, para poder diferenciarlo, es que a uno se le colocó la letra A de abrir y al otro la letra C de cerrar. Por eso, por ejemplo, no está la B.
pero eso es libre. La letra que podemos agregar abajo en el número de lazo es de libre uso. Sería como una información complementaria. Adicionalmente en este plano lo indica arriba, indica que la A es de abrir y que la C es de cerrar. Y es la función que está haciendo el botón. No dice que abre, pero si uno sigue ahí el circuito, ¿cierto? Si uno sigue el circuito va viendo lo que corresponde a la función, que básicamente ese lazo. Vamos a borrar un par de cosas aquí para que se pueda ver. Profe, ¿Sí? ¿pasaría lo mismo con el PI? Que sale como un prefijo al lado del lazo. Déjeme buscarlo. Déjeme, que aquí para borrar el lento. Es casi como estar borrando la pizarra real. Y ya déjeme buscarlo. Me preguntan también por el chat qué sería PB. Entonces, ya, primero me preguntaron PI y PB. Lo voy a anotar por aquí para buscarlo. Entonces, tenemos. ¿Me puede ayudar y decirme cuál es el. Tenemos PB. ¿Cuál es el PI que está viendo usted? El PI, el último de abajo, el ¿Puede, que sale recortar la foto. ¿Puede insertar ahí una línea usted en la pantalla compartida? ¿Le aparece la opción? Debería poder escribir también usted sobre la pantalla. A ver si lo puede hacer, justamente. Ya, gracias. Entonces tenemos el PB y tenemos el PI. En este caso dice aquí el 611. Ah, claro, en realidad no tiene esa línea. Eso es un error de mi parte. Como esta imagen es parcial, falta lo que está hacia abajo. No sé si se alcanza a ver aquí. Claro, falta el que viene a continuación de esa imagen. Déjeme buscarlo yo acá. Lo voy a compartir completamente para que veamos. Ahí me salí del Jamboard, le estoy compartiendo para que vean por qué tiene un A y B, que era la primera pregunta. Estamos viendo este. Entonces, P es de presión, el I es de indicador. En este caso hay dos indicadores que hacen lo mismo, es la misma idea anterior. Tenemos el PI 611A y tenemos el PI 611B. Y también tenemos un PA HH 611. Básicamente el instrumento o la función, porque en este caso esto es un indicador que está cuadrado con círculo en sala de control con línea al medio principal, está repetido dos veces. ¿Por qué? Porque es un indicador muy importante y tiene dos sensores. Si se fija, SPI AB viene de un transmisor de presión. Aquí P es presión y la T es transmisor. Entonces, hay dos instrumentos que están midiendo lo mismo. De nuevo, el horno es un equipo súper crítico. Este es un horno de una refinería de hidrocarburos, de petróleo. Entonces, ahí se usa mucho esto de colocar en los elementos críticos más de un instrumento, para que no vaya a haber un problema, por ejemplo, de sobrepresión y vaya a explotar el horno. Entonces, por eso hay dos instrumentos. Si llegase a fallar el A, tendríamos la lectura del B. O yo, como si estoy en la sala de control, debería siempre medir lo mismo en el A y en el B, si son la misma variable, los dos están midiendo el mismo punto. Aquí se aprecia que los dos están midiendo donde mismo. Entonces, estos dos instrumentos siempre debiesen medir lo mismo. Si me marcan distinto, es que están marcando mal. Tendría que sospechar y inmediatamente enviar a la gente de mantenimiento, a los instrumentistas, a que revisen esos instrumentos. Entonces, esa es la idea aquí la letra AB, lo que me está diciendo que es para diferenciarlo. Tengo dos instrumentos haciendo lo mismo. Acá tengo dos transmisores,
ejecutando la misma función. Profe, y en el caso de que llegara a fallar uno de los dos, o el A o el B, me sonaría la alarma que sale abajo, pues, ¿no? La alarma de presión muy alta. Lo más probable que sí, justamente. Sí. Y aquí el otro que tenemos, si se fija, tenemos ahí, tenemos al centro de todo esto, tenemos un UC, que sería un control de respaldo o de seguridad. En este caso es de seguridad, y aquí la letrita que aparece ahí nos indica que funciona por PSHH. Significa H era alto y HH muy alto. Entonces tenemos un interruptor de presión muy alta. Entonces, cualquiera de los dos interruptores de presión muy alta que detecten va a estar la alarma. Y lo más probable es que el sistema, adicionalmente, que nos avise con esta luz, lo más probable es que tome alguna otra acción en forma automática. De hecho, aquí en el horno, por ejemplo, también hay circuitos de incendio. Tenemos alarmas de incendio y sistemas para poder apagar el fuego en caso de que se produzca una falla en el horno. Y alarma para que el personal que esté en las proximidades evacúe, arranque. Ahora el PV, entonces ese era el el 100%, claro. El PIA, aquí me quedo corrido, ¿cierto? El PI 611A era la alarma, el indicador, mejor dicho, más que alarma, es el indicador. Y teníamos dos, por eso teníamos el A y más abajo, como vimos aquí, teníamos el otro, que era el mismo, pero el B, 611B. Y PB, y aquí ya la encontré ya, PB, lo tenemos acá. Entonces PB es presión, la variable, y la B es una válvula. Si se fijan ahí también, aquí hay como un doble información. Por un lado tenemos el símbolo de la válvula, y acá tenemos el nombre de la válvula a donde le da el lazo de la cual está trabajando. Esta válvula, bueno, eso lo dijimos en delante, por la línea que tiene a la llegada de la válvula, es que esta válvula funciona por aire, aire a presión. O sea, es una válvula de accionamiento neumático. Y acá podríamos inclusive, a partir de este planito, si seguimos la línea de aire, llegaríamos a esta parte. Y acá podríamos decir que la válvula se activa a través de un PC. ¿Qué es lo que sería un PC? Estamos en un lazo de presión, todo este 611. Presión. ¿Y la C? ¿Qué función sería la C? Es la más importante. ¿Control o no? Control, perfecto. Tenemos ahí el controlador de presión, que en este caso está, se quedó prendido.
el controlador de presión, que en este caso está trabajando cuando hay una presión AH, una alarma de presión alta. Entonces, ¿qué es lo que haría el controlador de presión? Si hay una alarma de presión alta, porque ahí dice que aparte de eso, PC nos está indicando que tiene PAH. Si detecta que hay alta presión, lo que hace el controlador es manda una señal a este actuador de presión. Y el actuador de presión transforma esta señal, que es una señal eléctrica, en una señal neumática. Por eso tiene ahí IP, que significa corriente a presión. Y básicamente aquí manda la señal eléctrica y esa señal eléctrica hace que ingrese aire, por ejemplo, a la válvula y ahí no sé si la abre o la cierra. Nos dice acá qué es lo que estaría haciendo esta válvula. Lo más probable es que si hay una alta presión tenga que abrir la válvula para liberar presión. Es como de suponerse que si hay una presión alta, el horno tal vez podría explotar. Entonces lo que hacemos ahí es abrir la válvula y con eso liberamos la presión. Es que es relativamente entretenido una vez que uno va entendiendo qué es lo que hay ahí, todos esos símbolos y todas esas letras. Acá hay mucha medición de posición. Como insisto, un horno hay que tener respaldo. Si uno dice que se abra algo, hay que verificar que se abrió. Lo mismo si uno dice que se cierra una válvula, que se cierra una tubería. Por eso todas estas Z son alarmas y son interruptores. Medimos si se abrió o no y avisamos mediante una alarma si es que se abrió o no. Y cuando la condición es peligrosa, porque podría generar una explosión o un derrame, adicionalmente realizamos alguna acción, ya sea abrir una válvula, para lo que es un venteo, o cerrar, etc. Entonces eso lo va haciendo el sistema de forma automática, pero siempre, y si se fijan todos los símbolos, casi todas estas cosas están en sala de control, lo que son las indicaciones, y lo que está en los circulitos son los que están en terreno. Por lo tanto, el operador final, el que está en sala de control, si detecta que el sistema está fallando, puede realizar alguna acción. Al mismo tiempo, si detecta que es un peligro, por ejemplo, de incendio o de explosión, apagará el sistema, tomará el teléfono, el sistema de emergencia que tenga la planta y emite la alarma general para que en este caso todo el mundo evacúe la zona de peligro. Entonces, siempre el personal que está en la sala de control, en la sala de operación, es una persona que tiene que conocer perfectamente toda la planta. Es un puesto de alta responsabilidad y que requiere un alto conocimiento, porque debe entender todo, porque es el que tiene en sus manos tomar ese tipo de decisiones cuando hay un problema. Es un puesto de alta responsabilidad y por lo tanto es un puesto también muy bien remunerado, porque requiere una especialización y un conocimiento amplio de la clase, pero esto sería lo que hay que identificar. Estos dos lazos son el mismo casi, lo que cambia el número, pero están haciendo lo mismo. El ZSL, el ZS, casi todos son de posición. Entonces, al fin y al cabo, va a ser bien repetitivo la actividad. Tenemos elementos manuales H, elementos de posición Z, elementos de presión de P, y por ahí alguno que queda como multivariable, lo que son la U. Así que eso sería. Entonces, ahora sí, voy a detener la grabación